En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear desde la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, aquí en su informativo nacional. Hoy 27, si no me equivoco, sí, 27 de julio de 2021 y son exactamente las 9:33 de la mañana. Como siempre, estamos aquí al pie del cañón para entregarles un más reciente en noticias a nivel local, nacional e internacional. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en la parte de aquí abajo. Estamos en Twitter, en Instagram, también tenemos página web, visítenos en www.unpdelguayas.com, también correo electrónico, escríbanos a unpguayas@gmail.com, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, estamos como UNP Guayas, también pueden darle like a nuestra página oficial de nuestro canal online de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, estamos como UNPGTV, y también pueden enviarnos una solicitud a nuestro perfil oficial de Facebook como UNP Guayas. Bueno, y vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Déjenme acomodar un poquito la cámara porque estoy como que muy abajo. Ok, ahí estamos mucho mejor. Vamos a comenzar con las noticias del día de hoy y les comento que se publicaron los datos privados de más de 1.5 millones de personas custodiadas por el Ministerio de Salud del Ecuador. La base de datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, donde se registran los resultados de las pruebas para COVID-19, se publicó el domingo pasado en la plataforma digital del Ministerio que comunicaba sobre las estadísticas de la pandemia. Estuvo disponible por varias horas antes de ser retirada a la tarde de este mismo día. El archivo contiene los nombres y apellidos, número de cédula, teléfono, ocupación profesional, autoidentificación étnica, fecha de nacimiento, parroquia y de domicilio, número de historia clínica, diagnóstico médico y otros datos privados de más de 1.5 millones de personas que se han realizado un examen para COVID-19 en Ecuador, indistintamente del resultado obtenido. Y por otra parte también les voy a hablar, vamos a seguir comentando acerca de la vacunación contra el COVID-19 y les comento que para cumplir la meta del plan de vacunación 9/100, el gobierno se centrará en segundas dosis en agosto. El gobierno se enfocará en agosto en la colocación de la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19 o coronavirus, en la que incluirá además a los rezagados, mientras las unidades de cuidados intensivos UCI siguen copadas en algunos hospitales. De acuerdo con el vacunómetro, hasta el 24 de julio, 5.620.018 personas han sido parcialmente vacunadas, es decir, con una sola dosis, en tanto que los totalmente vacunados son más de 2.028.000. La ministra de Salud, Jimena Garzón, sostuvo que en provincias como Loja y El Oro y también Pichincha, el proceso de inoculación marcha bien, pero en otras como Esmeraldas están un poco rezagadas, donde se aplican acciones para mejorar el porcentaje de inoculados. Agregó que 10 días adicionales agregó que hay 10 días adicionales para cumplir con las primeras dosis, que lo estimó en más o menos 1.200.000 dosis, y en agosto se colocarán las segundas dosis de las primeras inyecciones que fueron colocadas los primeros días de julio.
Por otra parte, y ya con una noticia internacional, denme un poquitito, un tiempito. Las dificultades, ok. Las dificultades. Vamos a ver. Ya. Las dificultades que enfrentan los venezolanos para surtir gasolina tras el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. La escasez del diésel en Venezuela llegó a su punto más crítico en 2020, en plena pandemia del COVID-19. Esto se originó cuando Estados Unidos radicalizó las sanciones contra el PDVSA y le prohibió negociar con otros países y empresas del sector para adquirir repuestos e insumos para producir carburantes. Washington también le negó a Caracas la posibilidad de importar, incluso interceptó barcos cargados de combustible que iban al país suramericano. Bueno, con esta noticia también les tengo un video que les voy a poner en este momento. Y después de eso también nos vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a ver el videíto acerca de la gasolina en Venezuela y continuamos con más información. Nadie puede negar que actualmente la vida cotidiana en Venezuela está llena de dificultades, algunas impensables en otros países. Muchísimos venezolanos han dejado el país en los últimos 5 años ante el innegable deterioro en las condiciones de vida. Salarios muy bajos, carencias materiales y fallas habituales en los servicios básicos. Sé que muchos haters de Ahí Les Va tienen años esperando escucharme decir esto. Alégrense, llegó el momento. Aunque mejor no se alegren tanto porque a pesar de que la discusión sobre quién tiene la responsabilidad de esto puede ser eterna, más entre los propios venezolanos, hay algunos datos duros y realidades que tampoco pueden negarse. Con este video no pretendemos cambiar ni moldear las opiniones políticas de nadie, pero es posible que más de uno tenga que revisar y actualizar algunos de sus argumentos. Y de lado y lado. Ahí les va. Parece que Venezuela no termina de salir de una crisis sin inmediatamente entrar en otra. Actualmente, por ejemplo, las imágenes de abastos y tiendas con los anaqueles vacíos ya es prácticamente cosa del pasado. Sin embargo, desde el último par de años se han visto problemas y altibajos con la disponibilidad de combustibles, problema que antes no había. Muchos venezolanos afirman que estas cosas ocurren exclusivamente porque el gobierno es corrupto e inútil, mientras que otros, también muchos, sostienen que esos problemas se deben totalmente a las sanciones de Estados Unidos. No les recomiendo que se metan en esa discusión sin armarse antes de paciencia y de argumentos, que es lo que hicimos nosotros para preparar este video. Aunque la eterna polémica sobre cómo llegó Venezuela a esta situación puede verse desde muchos ángulos, en esta semana se presenta un caso que tal vez sirva para ilustrar otros muchos: una creciente escasez de diésel. ¿Cómo podría afectar esto a los venezolanos de a pie? Pues mucho, tal vez más que cualquier otro problema que hayan enfrentado en los últimos años. Ha habido una escasez tremenda de gasolina, ha habido una escasez de alimentos, ha habido escasez de toda índole en Venezuela, pero el diésel no había sufrido esta situación. Si se han visto imágenes catastróficas de Venezuela, las que están por llegar podrían ser mucho peores. Más del 70% de la población venezolana se desplaza en transporte público superficial, en buses o lo que popularmente se conocen como busetas. La paralización de este tipo de transporte deja casi sin opciones de traslado a quienes no tienen carro o moto propia, que en su mayoría funcionan con gasolina. No solo porque limita o dificulta sus viajes al trabajo o centro de estudios, que de todas formas están bajo mínimos por efecto de la pandemia. Sin busetas tampoco podrían desplazarse con facilidad a abastos, mercados o farmacias para comprar comida o medicinas. Se tendrían que limitar a las que estén cerca de su hogar. Peor aún, una grave escasez de diésel provocaría que tampoco haya mucho que comprar en tiendas, ni caro ni barato. Los vehículos de carga pesada que distribuyen insumos desde puertos y aeropuertos al resto del país, así como de transporte de animales vivos hacia mataderos, quedarían básicamente varados. El 85% del diésel que se consume en vehículos va a transporte de mercancía. En Venezuela, como en toda la mitad norte de Sudamérica, la red ferroviaria es escasa. En la medida en que esta situación se vaya agudizando, pues se va a comenzar a ver, por un lado, en los lugares de origen en la comida que no puede salir.
el queso, la carne, bueno, todos los productos lácteos, todos los productos, todas las proteínas, no van a poder ser trasladados, ¿no? Y por otro lado, en las ciudades va a comenzar a haber una tremenda escasez. ¿Les parece poco? Entonces súmenle a eso que buena parte de la energía eléctrica en el país se genera con fuentes térmicas que actualmente dependen casi enteramente del diésel. Exacto. En el este y centro del país, la electricidad la surte fundamentalmente la hidroeléctrica del Guri, pero en el oeste la falta de diésel puede dejar a la población con cortes eléctricos más severos de los ya existentes. Para más colmo, las clínicas privadas y algunos hospitales públicos del país cuentan con plantas eléctricas de respaldo que se activan de emergencia ante un corte eléctrico. Y seguro que lo adivinan, casi todas funcionan con generadores diésel. Imaginen centros de salud quedándose sin electricidad en medio de una pandemia. Venezuela nunca había tenido problemas de suministro de diésel. Se trata de un escenario totalmente novedoso para el país. La pregunta a responder es, volviendo a la discusión sin fin, ¿quién es el responsable de esta inminente escasez? Para unos, todo se debe a la mala gestión y corrupción de la petrolera estatal, que habría comenzado cuando el gobierno de Chávez realizó profundos cambios en la gerencia alta y media de PDVSA, allá por 2003. Para otros, la clave está en las sanciones aprobadas por Estados Unidos en años recientes. Vamos a analizar cada postura. Supongamos que la explicación a la inminente escasez del diésel y en años recientes gasolina está en la corrupción y mala gestión de la petrolera del Estado venezolano. De ser así, lo más lógico es que los efectos se hubieran hecho notar relativamente rápido, en el lapso de 2 o 3 años después que pasó a controlarla el gobierno directamente. Sin embargo, la producción petrolera venezolana se mantuvo razonablemente estable durante los siguientes 12 años, hasta 2015. Por cierto, la fuente de esta gráfica no es ningún vocero del madurismo, sino la Administración de Información Energética de Estados Unidos, para quienes tengan dudas. Por otro lado, la producción de crudo de Venezuela, que venía a la baja desde 2015, redobló su derrumbe en 2017, cuando se aprobaron las sanciones más directas de Estados Unidos contra la petrolera estatal venezolana. Ese mismo año, el país comenzó a mostrar altibajos relativos a la disponibilidad de gasolina. ¿Coincidencia o no? Pues fijémonos en el caso del diésel. Al contrario que la gasolina o el petróleo, durante los últimos años Estados Unidos tuvo la, consideración de no incluir el diésel en el paquete de sanciones. ¿Por qué? Pues como lo explica uno de los arquitectos de la política estadounidense respecto a Venezuela, Elliot Abrams, para no regalar al gobierno venezolano la posibilidad de victimizarse. Sí, hasta el mismísimo Elliot Abrams, con un historial más que discutible en materia de derechos humanos, tuvo su corazoncito en materia de diésel. Consciente de los efectos que una escasez de este combustible tendría en el día a día de los venezolanos y cómo la medida podría volverse como un boomerang contra sus impulsores y defensores. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué ahora escasea el diésel? Pues las opiniones son libres, pero el hecho incontrovertible es que a pesar de los titubeos iniciales, en octubre de 2020, Estados Unidos finalmente decidió incluir el diésel en el paquete de sanciones. Y unos meses después, poco a poco, este tipo de combustible comenzó a escasear en Venezuela, tal como lo hizo la gasolina después de ser incluida en el paquete sancionatorio. ¿Otra coincidencia? Puede ser, pero ya empiezan a ser muchas, ¿no? Ya fuera del gobierno, el mismísimo Elliot Abrams aconsejó públicamente que se retiraran esas medidas contra el diésel. Muchos opositores venezolanos también la consideran innecesariamente cruel, políticamente inconveniente o ambas. Otros consideran que por cruel que sea, debe aplicarse. Y como habrán imaginado, a mayor distancia de Venezuela, mayores posibilidades de toparse con venezolanos que apoyan más y más sanciones y cuanto más estrictas, mejor. Y sin duda alguna, la presión y las sanciones son parte de este esquema que se tiene que continuar y se tiene, por supuesto, que revisar para hacerlo más eficaz. Y más bien puede hacer que el imaginario del bloqueo económico, el imaginario de la responsabilidad y de la culpabilidad de Estados Unidos en la crisis venezolana, bueno, se posicione de manera definitiva. Okay. Ya no estamos hablando de una situación que tú no ves, sino que estamos hablando, o que tú no sabes de dónde sale la inflación, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿quién es el responsable de la inflación? Bueno, eso es muy difícil, no tienes las pruebas en la mano para definirlo. Cada quien lanza su discurso. Pero con el tema del diésel es que el camionero, cuando va a abastecerse, no hay diésel. Entonces, y tú ves por las redes que sale Guaidó y que sale la oposición defendiendo esa medida.
Hay que mejorar, apuntar a sanciones que presionen a la dictadura para lograr tener la presión de nuevo, una dictadura para lograr elecciones presidenciales libres. ¿Entiendes? Entonces el camionero lo que quiere es echar gasoil o diésel. Necesita llevar el queso, la carne o las hortalizas a Caracas y es su trabajo. Entonces ahí ya hay un choque directo y puede acrecentar el malestar hacia la oposición, porque es inentendible que unos venezolanos estén de acuerdo con esa medida. A estas alturas de video, en los comentarios ya me habrán preguntado varias veces que cuánto nos pagan, que me vaya a vivir a Venezuela antes de opinar, que soy una tarifada ridícula, etc. Como gusten, pero les pido que por un instante se planteen esto. Aceptar que hay una causa-efecto entre las sanciones y muchos de los problemas que enfrenta Venezuela no te convierte en chavista, ni aliado, ni defensor de Maduro, ni nada parecido. De hecho, es perfectamente compatible denunciar una mala gestión de PDVSA o del gobierno en general con denunciar el peso de las sanciones económicas sobre la población. La petrolera estatal y la economía venezolana ya se tambaleaba por 2015 y 2016, antes de que las sanciones arreciaran con todo. Culpar de eso a las sanciones no resulta muy convincente, pero si alguien se viene tambaleando y tú le pones un tronco en el camino, es absurdo decir que el tronco no tuvo nada que ver en que se tropezara de bruces contra el suelo, porque total ya se venía tambaleando. Algunos dirán que por qué Venezuela no produce diésel si es un país petrolero. Bien, pero sin olvidar que el diésel no son mangos que caen del cielo y la empresa que debe procesarlo enfrenta graves obstáculos para comprar repuestos o insumos. Otros dirán que por qué Irán sí produce gasolina y diésel estando sancionada, pero Venezuela no. Bien, pero sin olvidar que en Teherán han tenido más de 25 años de sanciones contra su industria petrolera como para aprender a sortearlas y Caracas no tiene ni 5. Sin olvidar lo poco adecuado de poner a Irán como ejemplo de sanciones que no afectan a la gente cuando, tras las impuestas en años recientes, todos sus indicadores económicos se derrumbaron. Habrá hasta los que insistan en que las sanciones solo afectan a altos funcionarios, a los que viajan en buseta a diario, claro que sí. Algunos dirán lo que sea por eternizar un debate que no debería serlo. No solo porque después de años de apretar y apretar la estrategia de sanciones no ha aportado nada bueno para los venezolanos, sino porque además, y esto debe ser la 11ª vez que lo digo en los videos sobre Venezuela, no se trata de si el gobierno de Maduro le gusta más o menos, de si le parece democrático o dictatorial, de si cree que tiene culpa de nada, de poco, de mucho, de bastante o de todo. Puede debatirse si alguien es eficaz o inútil, honrado o ladrón, pero lo que no puede hacerse es decir que si se obstaculiza la entrada de insumos o servicios a la casa en la que habita, quienes vivan en el mismo lugar no sufrirán también las consecuencias. Esto no admite discusión, es una cuestión de lógica elemental, no de política o ideología. Y si alguien se ofende, pues mala suerte. Pero quien a pesar de tantas evidencias insiste en que este tipo de sanciones internacionales no afectan a los habitantes de los países sancionados, le falta cerebro. Y al que la solicite o apoye, le falta corazón. EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y Norte de Imaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Autorización número 2199. CNE, Elecciones Generales 2021. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional para continuar con el desarrollo de la información.
Luego de esta breve pausa y del video educativo que les puse acerca del diésel en Venezuela, vamos a continuar con el desarrollo de la información, pero no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que van a estar saliendo en la parte de abajo de este video. Estamos en Twitter e Instagram como UNPGuayas_, también en la www.unpdelguayas.com. También tenemos correo electrónico, estamos como unpguayas@gmail.com. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, estamos como UNP Guayas. Continuamos con el desarrollo de la información y les comento que los casos de la variante Delta del coronavirus en Ecuador aumentaron a 47 según el gobierno. Los casos de la variante Delta del coronavirus que provoca un mayor contagio pasaron de 40 a 47 en Ecuador. El pasado 12 de julio, el gobierno informaba sobre la presencia de esa variante. Había 10 casos en Guayas 2, en El Oro 8. En esta última provincia, uno de los casos era de la variante Delta Plus. El 19 de julio, el régimen dio a conocer que había 30 casos más, con lo que la cifra aumentó a 40. De los 30 casos, 26 se encontraban en la provincia del Oro, 2 en Quito y 2 en Cuenca. Bueno, continuando con el desarrollo de la información, aquí desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, les comento que la medalla de oro de Richard Carapaz queda plasmada en la Playa Alta, su comunidad origen. El oro olímpico de Richard Carapaz ya está en Ecuador plasmado en la carretera por la que la locomotora forjó su leyenda durante sus entrenamientos. La pintura está al pie de la residencia de sus padres en Playa Alta, comunidad de origen de Carapaz en la parroquia El Carmelo en Carchi. Esta imagen acompaña a otras tantas, tanto en recuerdo de los logros conseguidos por el carchense en el World Tour, plasmadas por Jorge y Santiago Estrada, amigos de Carapaz. La pintura de la medalla está acompañada por los anillos olímpicos, antecedida por las imágenes de los mailots de Carapaz, vistió durante la Vuelta en España en el Tour de Francia. Una locomotora abre la galería en la carretera en la vía a Julio Andrade, acompañada con la leyenda Fuerza Richie. Por otra parte, nos vamos a una noticia más del ámbito internacional. Vamos para Cuba y les comento que el presidente de Cuba agradece a Rusia el envío de ayuda humanitaria para enfrentar la crisis sanitaria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a Rusia el envío de ayuda humanitaria y una respuesta solidaria. Es una respuesta solidaria ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, agravada por el bloqueo económico de Estados Unidos. La Federación de Rusia respondió entendiendo nuestra realidad, entendiendo nuestras carencias, entendiendo también que el mismo gobierno que les impone sanciones a ellos es el que trata de endurecer su accionar con Cuba. Subrayó este lunes durante los trabajos voluntarios el saludo al Día de la Rebeldía Nacional en los que participó el presidente de Cuba. Y bueno, con esta noticia también les tengo acompañado de un video para que puedan saber un poquito más acerca del tema. Seguido de esto nos vamos a una pequeña pausa aquí en su informativo nacional. Les recuerdo que estamos desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Vamos a una pequeña pausa con un videito acerca de la situación en Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a Rusia el envío de ayuda humanitaria ante la crisis provocada por la pandemia y agravada por el bloqueo económico. Lo hizo en una jornada de trabajos voluntarios en saludo al Día de la Rebeldía Nacional. A su vez, Estados Unidos, junto a una veintena de países aliados, emitieron un comunicado condenando la actuación del gobierno de la isla en las manifestaciones del pasado 11 de julio. Naciones como España, Alemania y Reino Unido no firmaron el documento. Oliver Zamora Oria con más detalles.
26 de julio en Cuba, Día de la Rebeldía Nacional, habitualmente se celebra con grandes concentraciones a lo largo del país. Este año se ha decidido que sea diferente, entre otras razones por la pandemia, y se ha decidido celebrar con lo que en Cuba se llaman los trabajos voluntarios. Son trabajos no remunerados que se centran en cuestiones de producción, en cuestiones sociales. Estamos en la localidad de Fontanar, en La Habana, donde alrededor de 100 jóvenes se han reunido para realizar uno de estos trabajos voluntarios en el sector de la agricultura y han contado con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien se ha sumado a estos jóvenes para también dar su aporte en estos trabajos voluntarios que se están desarrollando en diferentes lugares de la isla. El mandatario ha tenido un encuentro con la prensa en el cual ha abordado diferentes cuestiones de la actualidad nacional y también de la realidad que vive en estos momentos el país. Oliver, yo creo que lo que hay que hablar es realmente eso, de la solidaridad, del amor, de la unidad y sobre todo de la conciencia con que se actúa. Y yo creo que una vez más la Federación de Rusia, el gobierno de la Federación de Rusia, el pueblo ruso con el que tantos lazos tan entrañables nos unen de la historia, respondió entendiendo nuestra realidad, entendiendo nuestras carencias, entendiendo también que el mismo enemigo que le impone sanciones a ellos es el que trata de recrudecer su accionar con Cuba y de inmediato dio una respuesta solidaria. Ayer llegaron cargas con alimentos y material sanitario, están por llegar otras cargas también y ellos han tenido incluso el gesto de solicitarnos qué necesitamos para ellos poder también hacer los envíos en función de nuestras necesidades. Y por supuesto que en una jornada, en un día que se ha caracterizado por la música, por las actividades culturales, no pudo faltar en una de las actividades más importantes del día, que fue una reunión del presidente Díaz-Canel con los jóvenes, con los alrededor de 100 jóvenes con los cuales compartió este trabajo voluntario, esta jornada. El mandatario hizo referencia a los sucesos que han tenido lugar en los últimos días, a los disturbios, las protestas. Habló de los jóvenes que participaron en estos acontecimientos y bueno, también llamó a la juventud a tener un papel, un rol mucho más importante en los destinos del país. Tenemos que crear una capacidad de posibilidad de apoyar el emprendimiento de los jóvenes, que los jóvenes que propongan proyectos puedan desarrollar esos proyectos, seguir propiciando más espacios de diálogo, partidos jóvenes, juventud jóvenes, organizaciones estudiantiles jóvenes, las instituciones con los jóvenes. El mandatario ha asegurado que para enfrentar los momentos actuales del país no hay una estrategia, no hay un grupo de medidas como tal, sino implementar con más fuerza todo lo que se había venido implementando desde hace años, una modernización del país, una modernización de la economía y una modernización también de las instituciones que permita un sistema socialista más democrático y que llegue a todos los sectores, incluidos los más desfavorecidos. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional desde la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, para continuar con el desarrollo de la información. Y vamos con algo del deporte. Como siempre, lo más sonado en deporte aquí y en estos momentos es Richard Carapaz. Les comento que Richard Carapaz recibirá $100,000 como premio por la medalla de oro en Tokio 2020, según el acuerdo ministerial 0040
que dice que quien gane una medalla de oro en Juegos Olímpicos o Paralímpicos es acreedor de $100,000, destacó el ministerio este lunes en un comunicado en el que repasa la actuación de la delegación tricolor en Tokio. Ese será el monto máximo para un deportista en los Juegos en caso de conseguir una medalla de oro, pero también habrá compensación para quienes alcancen el segundo y tercer lugar del podio olímpico. Por otra parte, y vamos hablando sobre el COVID-19, les comento que la mala calidad del aire puede agravar los casos de COVID-19 según estudios. El nivel de contaminación atmosférica de una ciudad puede contribuir a la incidencia y agravamiento de las enfermedades respiratorias, entre las que se incluye el COVID-19, según estudios. La calidad del aire influye en la salud, igual que otros factores como la densidad poblacional, personas aglomeradas en espacios pequeños y un sistema sanitario deficiente. Un estudio reciente en Estados Unidos encontró que cuanto más es la exposición a factores de contaminación en el ambiente, mayor es el riesgo de que se agrave el coronavirus en Ecuador, según un análisis de la calidad del aire que no son tan alentadores. Por otra parte, y siguiendo en Ecuador, pero en este caso vamos a hablar sobre el tribunal y sobre los casos de corrupción. El tribunal revierte la nulidad del caso en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por delincuencia organizada. La judicatura suspendió a la jueza Verónica Medina. Los jueces de la Corte Provisional de Justicia de Pichincha, Richard Vaca, Miguel Narváez, Ana Célida Urbano, por unanimidad, aceptaron la apelación presentada por la Fiscalía y revocaron el auto de nulidad dictado por la jueza Verónica Medina en el caso de delincuencia organizada por el que son investigados el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo y otras personas más. La audiencia para resolver la apelación se instaló el lunes 26 de julio, después de 2 horas de retraso. Además de dar la razón a la Fiscalía, el tribunal declaró negligencia manifiesta de la magistrada. Ahora el caso será asumido por un nuevo juez. Y por último, también les tengo otra noticia acerca del COVID-19 y la vacunación. Y les comento que estos son los países que obligan a vacunarse contra el COVID-19. Francia no es el único país que estableció la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 a ciertas franjas de la población, y el número de países que adoptaron o contemplan medidas de ese tipo está creciendo. El listado incluye a Australia, quienes hacen que se vacunen empleados de hoteles de cuarentena, también Reino Unido, quienes hacen que se vacunen obligatoriamente trabajadores sanitarios a partir de octubre, Grecia, que hacen que se vacunen trabajadores de la salud a partir de septiembre y personal de residencias de adultos de edad avanzada. También está Italia, trabajadores de la salud, Rusia, también trabajadores del sector de servicios, Arabia Saudita con trabajadores de los sectores públicos y privados, aunque sin especificar la fecha de implementación. Sí. Y bueno, con esta noticia estamos terminando este bloque de informativo nacional aquí desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como UNP Guayas, también en la www.unpdelguayas.com. Tenemos nuestro correo electrónico como unpguayas@gmail.com. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, estamos como UNP Guayas, denle like a esta transmisión, compartan este video totalmente en vivo y también vayan a seguirnos a nuestra página oficial en Facebook como UNPGTV y en nuestro perfil oficial como UNP Guayas. Yo soy Kelly Alviar y eso ha sido todo en cuanto a información el día de hoy, aquí en su informativo nacional desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Que tengan un buen día.
EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y norte de Inmaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, YEMAPAC, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Autorización número 2199. CNE, Elecciones Generales 2021.